A ver, voy a poner la grabación. Y está grabando. Creo que tienen que poner asistencia, ¿eh? Listo, entonces tenemos lo que es el séptimo reporte. Séptimo reporte publicado en el 2003. Acá se definió lo que es por primera vez la hipertensión. Hasta el séptimo reporte, los niveles normales de presión eran menos de 140, con 90, ¿no? Menos de eso era lo normal. Pero a partir del séptimo reporte del año 2003 comenzó a aparecer el diagnóstico de prehipertensión, ¿no? Definido como una presión arterial sistólica entre 120 y 139 y diastólica entre 80 y 89. De ahí venía hipertensión estadio 1 y estadio 2, bueno, más de 160 sobre 100. Este séptimo reporte estuvo en vigencia por bastante tiempo, ¿ya? Bastante tiempo hasta el año eh, 2014, donde sale el octavo reporte. O sea, si se dan cuenta, son más de 10 años, ¿no? Son 11 años que hubieron, que salió del séptimo al octavo reporte. Ahora, el octavo reporte no me modificó el tema de la clasificación. O sea, todo lo que es prehipertensión, estadio 2 se mantuvo, ¿ya? ¿Cuál fue el aporte del octavo reporte? ¿Alguien me puede decir, viendo este cuadro que está acá, cuál fue el aporte que dio el octavo reporte? ¿Alguien que me lo diga? A ver, Fabricio. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Después? Adelante. Disculpe. Ok. Sí, en este caso, el nuevo Sí, te escucho. aporte, Sí, en te esta escucho. parte sería, sí, ujú. En esta parte se agrega en cuanto a la diferencia de edad en pacientes mayores de 60 años y menores de 60 años, agregándose también los factores de riesgo como la diabetes. En este caso, viendo si se da en personas no blancas o personas de pacientes raza negra. Ya, pero ¿cuál es? O sea, tú me has mencionado edades, pero ¿por qué han hecho esa diferenciación? ¿Cuál fue el objetivo de eso? De hacer esa diferencia. Que se propuso que más o menos en la mayoría de pacientes que son mayores de 60 años tienden a tener hipertensión arterial en algún momento de su vida, o sea, mayores de 60 años. Ya, si se dan cuenta, viendo bien esa tabla, lo que definió el octavo reporte fueron objetivos terapéuticos. Se definió objetivos terapéuticos diferenciados, ¿no? Donde dice que para todos los pacientes mi objetivo es presión menor de 140/90, excepto para los pacientes mayores iguales a 60 años, porque en ellos puedo ser un poco más permisivo. Puedo permitir que mi presión sea hasta 150 sistólica. Uno. Dos, también estableció que esto ya se sabía, de que, por ejemplo, se pueden hacer diferencias con la terapéutica en base, por ejemplo, a la raza de ese paciente. Tenemos que pacientes de raza negra sugerían, por ejemplo, tiacídicos, antagonistas, entre otros, ¿no? Pero en, en cambio, en pacientes, eh, en el resto, lo que sugerían, aparte de lo que ya he mencionado, serán yecas y para dos. ¿Alguien me menciona por qué esa diferencia? ¿Por qué a pacientes de raza negra se sugieren diacídicos y antagonistas y no se sugieren ni yecas ni ARA2? Pero los pacientes de raza no negra, ellos sí pueden manejarlo con eso. ¿Alguna idea? Por favor.
Más o menos que me explique por qué a pacientes de raza negra no le indico YECAS negra 2 y al resto de pacientes sí. Acuérdense que los pacientes de raza negra, a ver, Alexander, Sí, doctor, buenas adelante. noches. Sí, doctor, bueno, creo que hasta donde yo sé, los pacientes de raza negra no se les hace el estudio con antihipertensivos porque estos pacientes tienen predisposición a la alta depresión de hipertensión. De manera, Estudios, pero acá no estoy hablando de estudios, estoy hablando de la diferencia que hay en la terapéutica. Si te das cuenta, mira, acá te ponen pacientes de raza negra, iniciar diuréticos diacídicos, caja antagonistas, solo sin combinación, raza no negra, diacídicos, YECAS, ARA2, caja antagonistas, solo sin combinación. O sea, ¿por qué a los de raza negra no les considero ni YECAS ni ARA2? Es la pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea? Lo que sucede es que los pacientes de raza negra se consideran que son hiporreninémicos. Hiporreninémicos, o sea, tienen renina baja. Si tienen renina baja, ¿tendría algún sentido darle YECAS hora 2? ¿Sí o no? ¿Alguien que me diga? Si hubiera renina baja, claro, pues entonces van a responder menos. Responden menos a YECAS hora 2. Bueno, eso es lo que me trajo el octavo reporte. Luego tenemos, después del 2014 salió el reporte del 2017, donde se juntaron varias asociaciones, ¿no es cierto?, para lo que es diagnóstico de hipertensión arterial. Y sacaron esa guía, ¿no? Definen una presión normal, menos de 120 y 80, elevada, sería lo que llamamos prehipertensión, ¿no? 120 a 129, menos de 80. E hipertensión ya miren, comienzan a definirla a partir de 130 con 80. Ya no 140, ese diodo recién 140 con 90. Si hipertensión arterial ya la definen a partir de 130 sistólica y 80 diastólica. La pregunta es, ¿a cuál de estos estadios, a partir de qué nivel yo ya decido un manejo farmacológico? Obviamente se entiende que tanto los de presión elevada, estadio 1 y por supuesto estadio 2, yo indico cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, dieta menos, con menos sal, al ejercicio, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿a partir de qué nivel yo indicaré manejo farmacológico? Alguien que levante la mano. A ver, Fabricio. Sí, entonces sería a partir de que el paciente tendría una hipertensión mayor a 140, claro, en estadio 2. Claro, siendo permisibles en cuanto si tuviera un factor de riesgo, ya se le tendría que dar ¿no?, tratamiento farmacológico. Pero piensa que sería entre mayor a 140, ¿no? Y Ya, el 90. manejo farmacológico es sí o sí a partir de 140 con 90. ¿Y en qué casos manejaría, por ejemplo, farmacológicamente hipertensión a partir de 130 con 80? ¿En qué pacientes podría darle antihipertensivos a partir de 130 con 80? ¿Alguien me dice? ¿En qué pacientes ya podría indicar manejo farmacológico a partir de 130 con 80? A pacientes que No. tienen otras comorbilidades, A ver, como diabetes. ¿qué comorbilidades? Diabéticos complicados, por ejemplo, pacientes postinfartados, pacientes de riesgo a ellos. Eso fue lo que nos dejó el reporte de 2017.
para que vean cómo yo cambiando ese tema. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial? Diagnóstico por una sola toma, dice. Voy a hacer diagnóstico por una sola toma a aquellos pacientes que vienen con una crisis hipertensiva. O sea, aquel paciente que viene con presiones de 200, ponte sobre 140, suficiente, no es hipertenso, yo no tengo que tomar la segunda toma. También aquellos pacientes que tienen mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100 de diastólica y tienen daño en un órgano blanco relacionado con la hipertensión. A ver, ¿quién me dice que es daño en un órgano blanco relacionado con la hipertensión? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice que es daño en un órgano blanco relacionado con la hipertensión? Ya, levante la mano. Pero en ese contexto, de 160 a 100, ¿quién me dice que es daño en un órgano blanco relacionado con la hipertensión? A ver, José. José. Adelante. Sí, doctor, me escuchó. Bueno, el daño de órgano blanco ya tiene que ver con una hipertensión ya crónica generalmente, ¿no? Y este daño de Ya, órgano ¿y cuál blanco sería? generalmente es una complicación a distintos órganos, ¿no? Como dice el nombre, generalmente es en primer lugar el corazón, también puede ser el riñón. Ya, pero ¿qué pasa en el corazón? Bueno, hay, bueno, una tendencia a hacer una miocardiopatía, ¿no? Tal vez. Ya, hay una En hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto? Van a haber una falla cardíaca crónica, una cardiopatía hipertensiva. en el riñón me parece que Ya, era una en nefroesclerosis. Apareció una nefropatía nefroesclerosis. hipertensiva, nefroangiosclerosis. Claro, se refiere a eso, daño crónico, ojo, no da. Sí. A nivel cerebrovascular podría haber, En esos bueno, casos, sí, ACV. una demencia vascular, por ejemplo, podría ser, ¿no? Una demencia Sí, vascular podría ser. Aquellos pacientes que tienen pequeños infartos cerebrales, ¿sí? Y hacen una demencia, podría ser también. Ya, en esas situaciones es donde yo voy a hacer el diagnóstico con una sola toma, ¿ya? De hipertensión arterial. En el resto de pacientes requiero por lo menos tomarle la presión durante una semana y sacar un promedio, tanto de sistólica como de presión diastólica. ¿Cómo hago ese promedio? Ese promedio lo hago con un monitoreo en casa de la presión, o sea, se le dice al paciente que tome la presión en el antebrazo durante una semana y se toman los valores de sistólica y diastólica. O se puede hacer con un mapa, que es un mapa, es un aparatito que le mide al paciente la presión en 24 horas y lo hago por una semana. Actualmente se puede hacer mediante las dos formas: monitoreo en casa de presión y monitoreo ambulatorio de presión, mapa. ¿Okay? Entonces, para que quede claro en qué caso se hace diagnóstico de hipertensión con una sola. Aquí están todas las opciones terapéuticas para el manejo de hipertensión arterial. Que podemos usar diacídicos, betabloqueadores, IECAS, antagonistas y los arados. En verde van a poder ver todas las opciones permitidas. En rojo van a ver lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Lo que nunca deben usar: IECAS y arados. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden combinar? Acá pueden ver todas las combinaciones. ¿Por qué no pueden combinar ni IECAS? ¿Alguien me dice? ¿Por qué no puedes combinar? A ver, Jorge. Porque ambos medicamentos trabajan en el mismo eje, doctor, de la ¿Ya? ¿Y qué renina puede pasar? angiotensina. O sea, con lo que me acuerdo que no,
ambos, o sea, pueden causar un daño porque al final no es, ambos medicamentos no es algo aditivo, o sea, no hace un efecto aditivo entre Ya ambos. no es, ya, uno, no hay efecto aditivo, ya, está bien. Y el otro tema es que se pueden potenciar sus RAMs. Los RAMs se pueden potenciar, ese es el tema. ¿Qué RAMs puede haber, por ejemplo? Hipercalemia. Acá tengo, por ejemplo, miren, este, ¿cómo se elige el número de drogas para manejo de hipertensión arterial? Solamente quiero que se den cuenta de algo. Cuando la presión es más elevada, se prefiere usar incluso dos medicamentos, hasta tres. ¿No? Mayor a 100 sobre 100, usar dos drogas. Dos drogas. ¿Por qué es mejor usar dos medicamentos a dosis medias? Es mejor a usar un medicamento a dosis altas. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué razón yo prefiero usar dos medicamentos a dosis medias, que es mejor a un medicamento a dosis altas? Porque quizás, si mi presión es muy elevada, yo podría usar dos drogas, ¿no? Pero yo prefiero usar solamente una. Perdón, una quizás, no a dosis altas, pero no. Podría también tener la opción de usar dos drogas. ¿Por qué podría ser mejor usar dos drogas a dosis medias que una sola a dosis altas? ¿Alguien me dice? Ahora vayan pensando, me esperan unos 5 minutitos, ahorita regreso. Vayan pensando por qué puede ser mejor usar dos medicamentos a dosis medias que uno solo a dosis altas. Regreso en 5 minutitos.
Estábamos en la pregunta por qué podría yo elegir dos drogas a dosis medias que mejor una dosis alta. ¿Cuál sería la ventaja, ¿no? O el motivo por el que tendría esa elección? ¿Alguien tiene una idea? Adeline. Doctor, sería porque tendrían mayor efectividad ya que tienen diferentes mecanismos de acción y también Ya, porque tendríamos menos reacciones adversas al usar menor dosis. ya, perfecto. Son las dos razones, ¿no? Uno, tenemos menos RAMs, menos dosis, porque los RAMs muchas veces son dependientes de las dosis. Y también porque actuamos a diferentes niveles de la fisiopatología. Acuérdense de que los objetivos, bueno, la droga de elección para la hipertensión va a depender mucho del órgano blanco al cual queremos favorecer, ¿no? Hay drogas que actúan en lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, otras que actúan en otras que tienen más beneficios en pacientes postinfartados, espejo coronario, falla cardíaca, DCB, ERC. Dependiendo de la condición del paciente es que yo voy a elegir el medicamento. A ver, 42 años, raza negra, hipertenso, diabético. Bueno, es hipertenso, no es diabético ni hiperlipidémico. Tiene disnea de esfuerzo, tiene edema, está con infiltración yugular y está con hipertensión arterial. ¿Cuál es el medicamento de elección que ustedes elegirían en este paciente para manejar la hipertensión arterial? ¿Qué medicamento elegirían? A ver, Fabricio. Sí, doctor, en este caso, si tenemos un paciente con hipertensión arterial, con factor de riesgo y diabetes mellitus, y vemos que es de raza negra, estaríamos indicando tal vez como tratamiento un calcio antagonista, ¿no? Tal vez que puede ir asociado también con una tiazida. Ya me parece adecuado por la contingencia que les había mencionado, ¿no es cierto? Pacientes con raza negra, el manejo de hipertensión últimamente con lo que son llega a Sara quizá no sea lo mejor, ¿no? Sin embargo, tiene paciente edema, ¿no? Edema sin mutación yugular, o sea, hablamos de una falla cardíaca y disnea, ¿no? Probablemente tenga falla cardíaca el paciente. Entonces, cuando tiene falla cardíaca este paciente, ya también entran otros mecanismos, ¿no? Y el manejo de falla cardíaca, ustedes sí han revisado también seguramente, sí están indicados YKCERA2. Acá quizás el YKCERA2 sí podría ser indicado, pero en el tema más de falla cardíaca. El manejo más de hipertensión propiamente dicho, sí, la elección, como lo he mencionado, serían cajas antagonistas o diuréticos testídicos, ¿no? Entonces, aquí están todos los medicamentos que podemos usar para hipertensión arterial. En este caso puntual, podríamos elegir un diurético testídico, un caja antagonista, por las comorbilidades que se han mencionado. A ver, ¿dónde actúan los diuréticos testídicos? ¿Alguien me dice? Fabricio. Sí, doctor, las tiazidas en sí y su mecanismo de acción inhiben la bomba de sodio-cloro, ¿no? O sea, en la porción distal del túbulo, ¿no? Lo que hace es que intensifica la excreción del sodio, ¿no? Ayudando al paciente en esos casos de Ya, hipertensión. actúa a nivel del túbulo distal, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. ¿Cuáles testídicos conocemos que ustedes recuerden? Sería, doctor, la hidroclorotiazida, por ejemplo, la clortalidol. Hidroclorotiazida, clortalidona, ¿no? Dentro de los más conocidos. Quizá el más comercial sea la hidroclorotiazida, ¿no? Indicaciones, bueno, se usan principalmente para hipertensión arterial, obviamente, pero también tienen efectos diuréticos, ¿no? No son diuréticos muy potentes, ¿ah? No son de alto techo. Mañana en la práctica vamos a ver un tema de diuréticos. No son de alto techo, pero nos sirven acompañando, por ejemplo, a diuréticos como la furosemida para mejorar su acción.
sea, tiene efecto diurético, no tan potente, ¿cierto? Y también antihipertensivo. Primera línea para hipertensión. Recuerda cuando ustedes les pregunten cuál es el antihipertensivo de elección en general, la respuesta es va a depender, depende de cada paciente. Porque dependiendo de las comorbilidades del paciente que tú eliges el manejo antihipertensivo. Ya. ¿Cuáles son los efectos adversos de los tiazídicos? Aquí me dice. ¿Cuáles son los RAMs de los tiazídicos? Melin. Sí, doctor, pueden causar hipertensión y arritmias debido a una hipocalemia, también pueden causar anorexia, náuseas, vómitos y diarrea, también una hiponatremia. Ya. Algo más común que me dice. Algo más común. Más que hiponatremia es hipernatremia, ¿no? Porque te hacen perder agua, los diuréticos. Algo más frecuente, por ejemplo, hipocalemia, hiperuricemia. Hiperuricemia. ¿Qué otro RAM conoce de los tiazídicos? ¿Qué otro efecto adverso? No está como una arritmia, ¿no? ¿Alguien más que levante la mano? Hiperglicemia, dislipidemia. Pero ese efecto de hiperglicemia y dislipidemia es dosis dependiente. ¿Qué significa dosis dependiente? Que a mayor dosis que dé, mayor será el efecto de hiperglicemia, dislipidemia. Por lo que tiacídicos, hidroclorotesida, por ejemplo, no está contraindicado en pacientes con diabetes y dislipidemia. Sino, lo que tengo que evitar es dar dosis muy altas. Dosis baja, no hay problema. Porque lo que yo te decía se usa en estos pacientes, se usa en diabéticos, lipidémicos, pero no dosis muy altas. Vamos a ver. ¿Dónde actúa el hidroclorotesida? Bien lo han dicho, a nivel tubo distal, inhibiendo la bomba sodio-cloro. Muy bien. Aquí está. A ver. Hidroclorotesida. Dosis que se prefiere para hipertensión arterial es 12.5 miligramos. Dosis máxima antihipertensiva, 25 miligramos. ¿Qué significa dosis máxima antihipertensiva? Que por más que yo deje más de 25 miligramos de hidroclorotesida, el efecto antihipertensivo va a ser el mismo. O sea, no va a bajarme más la presión. Le doy 50, 100, 200, no, va a ser lo mismo. O sea, por gusto le doy. Por eso dejo máximo 25. Y eso, a 12.5 es lo que se prefiere. Porque aparte, si dejo más de 25, puede aparecer dislipidemia y hiperglicemia. En cambio, si quiero manejar, por ejemplo, edemas en un paciente con falla cardíaca, ahí sí dejo dosis de 50, 100, 200 miligramos, dosis dependiente. Lo bueno es que la hidroclorotesida me dura 24 horas de acción, para dar una vez al día. La otra opción que mencionaron eran los antagonistas, ¿no? Bueno, ¿cómo actúan? Creo que es obvio, ¿no? Eso no es una pregunta. ¿Cómo se clasifican los antagonistas? A ver, ¿quién levanta la mano? Fabricio. Sí, doctor, se clasifican en los de dihidropiridinas y los no hidropiridínicos. Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. ¿Y cuál es la razón para clasificarlos así? ¿Cuál es la razón para clasificarlos así?
por la concentración más o menos de calcio intracelular que... No. ¿Alguien? ¿Por qué yo podría clasificarlos de esa manera? ¿Alguna razón? Ya, se clasifican, está bien, el dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. La razón es la selectividad. Selectividad. Vamos a verlo. Bueno, mecanismo de acción. Aquí está. Miren, los no dihidropiridínicos son no selectivos vasculares. O sea, aparte de producirme vasodilatación, también me inhiben el nódulo sinusal y aurículo ventricular, por lo que tienen efecto inotropo negativo y cronotropo negativo, aparte de vasodilatador. En cambio, los dihidropiridínicos, nifedipino, nodipino y el resto, son selectivos vasculares, solo producen vasodilatación. Ya. Con este razonamiento, en un paciente con falla cardíaca, ¿cuál no debería usarlo? ¿Quién me dice? A ver, Álvaro. Sería, doctor, los dihidropiridínicos. Claro. ¿Los cuál? Los, ¿Cuál dijiste? los selectivos. ¿Los selectivos no usaría en falla cardíaca? ¿Cuáles no usaría en falla cardíaca? A ver, ¿quién me responde? Claro, pues, como a un paciente con ICC, con falla cardíaca, congestionado, edema pulmonar, yo le dejo un fármaco como verapamilo diltiazem, un no dihidropiridínico, que es inotropo negativo. Con inotropo negativo lo mato al paciente, pues no se hematiza, se muere, ¿ya? Pero sí podría dejarle como alternativa un dihidropiridínico, porque no afecta el corazón, no tiene acción en el corazón. Por ese mecanismo, por ejemplo, el verapamilo diltiazem también se pueden usar en pacientes con taquiarritmias, con fibrilación auricular, porque me controlan la frecuencia cardíaca, me inhiben el nódulo sinusal y aurículo ventricular, por ejemplo. Ha quedado claro, ¿no? La diferencia entre no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Ahí creo que no hay problema, ¿no? Está claro eso. Ya, perfecto. Es interesante esto. Ya, bueno, contraindicaciones de los antagonistas, bueno, severa falla cardíaca, miocardiopatía obstructiva, estenosis aórtica, para que tengan eso en consideración. Igual, ¿no? Pacientes que tienen bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, falla cardíaca, tienen que tener cuidado, ¿no? Si también le dan concomitantemente digitálicos, tienen que tener cuidado, pueden potenciarse. A ver. Caso 3, 55 años, raza negra, hipertenso, fibrilador, dislipidémico. Manejo amiodarona, hidroclorotesida, 12.5 miligramos, 2 veces al día. No puede recibir yecas por tos. Sigue con hipertensión, hipertrigliceriemia, tiene hipertrofia ventricular izquierda, significa esto, y no controla presión y tiene una arritmia con taquicardia. O sea, para que se den cuenta, tiene N comorbilidades. Primero, ¿qué les parece? Es hipertenso y para la hipertensión recibe hidroclorotesida. ¿Qué les parece ese manejo con esa dosis? ¿Es adecuado o no?
¿El manejo con hidrocloro les parece adecuado o no? A ver, Fabricio. Sí, doctor, si mal no recuerdo, entonces estamos dando dosis mayores, ¿no? Y esto sería malo porque podría causar efectos metabólicos, ¿no? Como hemos hablado. Claro. No sería. Ujú. Dosis, o sea, aparte que el hidrocloro te SIDA, como antihipertensivo, como monoterapia, no es tan adecuado, ¿no? Y se deja dosis una vez al día, BID 2 veces al día. Ya les he dicho que se deja cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que tiene hipergliceridemia, ¿no? Y darle 25 veces al día no sería lo más adecuado. Ya. Ahora, ¿cuál sería el antihipertensivo ideal en este paciente con estas características? Mira, tengan en cuenta que está con taquicardia, tiene una arritmia, tiene una fibrilación auricular, frecuencia cardíaca alta y también es hipertenso. ¿Qué alternativa terapéutica podríamos elegir en él? Nifedipino. A ver, ¿por qué Melin un nódulo pirínico? ¿Por qué? Por la arritmia, doctor. Ya, para controlar frecuencia cardíaca. Para una alternativa, mira, qué interesante, ¿ah? No dinopirínico. ¿Esos? ¿Te acuerdas? Verapamilo. Verapamilo delta-C. Una alternativa, perfecto. ¿Qué más se le podría dar? ¿Qué otra alternativa tenemos? A ver, Ricardo, ¿qué cosa me dices? Un beta bloqueante, doctor. Un beta bloqueador, perfecto. Un beta bloqueador. Beta bloqueador te controla frecuencia cardíaca, son de elección en fibrilación auricular, por ejemplo, y también, por supuesto, puede también, tiene este efecto antihipertensivo. Para que se den cuenta que el antihipertensivo de elección depende de cada paciente. Amiodarona, ojo, ya lo van a revisar seguramente, no es un fármaco de elección para fibrilación auricular, para controlar frecuencia, ya tiene otras indicaciones. Bueno, efectos de los beta bloqueadores, tiene efecto cronotropo negativo, cromotropo negativo, inotropo negativo, antiarrítmico, antiisquémico, tiene varios beneficios. Selectividad, que nosotros queremos beta 1 selectivos, beta 1, beta 2, para que lo tengan eso en consideración. Beta 1 selectivos es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Cuáles son los antagonistas caroselectivos? ¿Se acuerdan? Los antagonistas caroselectivos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los antagonistas caroselectivos? Ya, atenuador es uno. ¿Alguien más que levante la mano? A ver, Ricardo. Doctor, serían atenolol, metoprolol, betaxolol, esos. Atenolol, metoprolol, ¿cuál es el otro? Betaxolol, doctor. Otro. Bisoprolol. Bisoprolol. Muy bien. Le falta uno, ¿no? El nebivolol. Nebivolol. Nebivolol, betaxolol, metoprolol, bisoprolol. El carvedilol, acordarse, no es caroselectivo,
el efecto alfa, ¿ya? Pero también es usado para manejo de hipertensión y falla cardíaca. A ver, falla cardíaca, toma furosemida y digoxina. Tiene fiebre, delirio, alucinaciones. Tiene una Escherichia coli B, o sea, tiene una infección urinaria, por eso puede estar con fiebre, trastorno de conciencia y leucocitosis. Falla renal, hipocalemia. ¿Qué comentario me pueden hacer con respecto a la terapéutica que está recibiendo esta paciente? Furosemida y digoxina. ¿Qué apreciación o comentario me podrían hacer? ¿Qué comentario me podrían hacer? ¿Qué apreciación? ¿Qué apreciación me tiene con respecto a la digoxina? ¿Cuál es el mecanismo de acción y para qué sirve la digoxina? ¿Se acuerdan? Eso lo he hecho en fármaco, ¿no? Mecanismo de acción de la digoxina. A ver. Alguien que levante la mano. ¿O para qué sirve? Ya. Actualmente, actualmente, la única indicación para digitálicos es lo que es insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. Es la única indicación para el manejo del digitálicos. Y el objetivo del digitálico ahí es que controle la frecuencia cardíaca. El control de frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Me bloquea una bomba sodio-potasio, ATPasa, y me aumenta finalmente el calcio intracelular y tiene efecto inotropo positivo. Es un medicamento antiguo, ¿no? O sea, antiguamente se manejaba la falla cardíaca desde el punto de vista sintomático, ¿no? O sea, la bomba falla, hay que dar un fármaco que mejore la bomba, que haga que se contraiga más fuerte el corazón, ¿no? Dijo. Entonces se comenzó a dar ese fármaco, ¿no? La digoxina, que aumenta la fuerza de contracción del corazón. Sin embargo, a la larga se vio que también era muy tóxico, ya tenía muchos efectos adversos. Me produce principalmente su síntoma inicial más frecuente es hiporexia, anorexia. El síntoma inicial más frecuente de intoxicación digitálica por dioxina es la hiporexia. También me produce arritmias extrasístoles, por ejemplo. Y su principal factor de riesgo, no se olviden, para intoxicación digitálica es la hipocalemia. Si les preguntan a ustedes, el principal factor de riesgo para intoxicación digitálica va a ser la hipocalemia. Hipocalemia, para que lo tengan en cuenta. También dentro del cuadro clínico de intoxicación digitálica puede estar lo que es el trastorno de conciencia, delirio, alucinaciones, está dentro de eso, para que se den cuenta. Entonces, una falla cardíaca manejada solo con furosemida y digoxina, ¿qué les parece? A ver, Ricardo.
Doctor, ¿no sería mejor también emplear lo que es los calcio-antagonistas? También son útiles en arritmias. Pero acá no hay arritmias, ¿no? Acá es una falla cardíaca. Digo, falla cardíaca, ¿cuál debería ser la medicación? ¿Mm? En falla cardíaca, ¿cuál es la medicación que suele darse? Solemos emplear, por ejemplo, yecas, arador, beta-bloqueadores. Ya, exacto, pero ¿dónde está eso? No solamente furosemida y digitálicos es una indicación bastante pobre, ¿no? Para lo que falla cardíaca. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ampliar esto. Miren, eso es lo que les mencioné. Tenemos una bomba, ¿ya? Una bomba sodio, potasio, ATPase. Esta bomba saca sodio de la célula cardíaca y mete potasio. ¿Ya? Saca sodio. ¿Ya? Este fármaco, jarigoxina, los digitálicos, me inhiben a esa bomba. Me inhiben, ¿ya? Me inhiben. Como consecuencia de esto, el sodio no puede salir, o sea, el sodio se eleva dentro de la célula cardíaca. Este cation se eleva dentro de la célula cardíaca. Como se eleva, este cation tiene que salir por algún lado. Busca una salida y sale, pero se intercambia con el calcio. O sea, el calcio ingresa dentro de la célula para intercambiarse con el sodio. Y un calcio incrementado, sabemos que estimula la contracción de la célula cardíaca, del músculo cardíaco. Entonces, ese es el mecanismo de acción clásico del digitálico y también tiene un efecto vagomimético. Tiene un efecto parasimpático mimético a nivel del nódulo sinusal auricular ventricular, por eso cuando baja lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, ¿por qué la hipocalemia sería el factor de riesgo principal para intoxicación digitálica? Viendo este gráfico que les he mostrado, ¿por qué la hipocalemia sería el factor de riesgo principal para intoxicación digital? ¿Quién me dice? ¿Por qué la hipocalemia sería el factor de riesgo principal para intoxicación digital? A ver, ¿por qué la hipocalemia sería el principal factor de riesgo para intoxicación digital? ¿Por qué? Pues explíqueme el gráfico, ¿verdad? Que levante la mano y que me explique. Mira, tiene que explicarle, ¿no? Si el potasio disminuye fuera de la célula, hay hipocalemia, hay poco potasio con el cual el sodio se intercambia. El sodio no va a tener con qué intercambiarse porque hay poco potasio afuera. Por lo tanto, el sodio se acumula. Se acumula el sodio, se intercambia con el calcio y me predispone a mayor acción digitálica. Ese es el problema. Recuerde que la única indicación actual de digitálicos es falla cardíaca con fibrilación auricular. A ver, caso 5. Tiene edema de miembros inferiores, hipertensión, diabetes, enalapril y metformina. 180, edemas, hipercalemia, tiene nefropatía, proteinuria, creatinina elevada, urea elevada. Bueno,
¿Cómo sería el manejo antihipertensivo de este paciente? ¿Es adecuado lo que le han dejado en el April o no es adecuado? ¿Por qué le han dejado en el April a ese paciente? Espera un minutito. Vayan pensando por qué a este paciente decidieron dejarle en el April. ¿Por qué a este paciente han decidido dejarlo en yeque como en el April? Esperen un minuto. A ver, ¿por qué ese paciente hipertenso con estas comorbilidades decidieron indicarle en el April? ¿Por qué no otro tipo de paciente? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué elegimos sacar en el April? Acuérdense de que los YECAS, a ver, Fabricio, Sí, doctor, había leído en una parte que en cuanto como el paciente tiene un antecedente de hipertensión y aparte la diabetes, el enalapril en situaciones clínicas también se utiliza los YECAS como tratamiento de elección en caso de las diabetes. Entonces también por ¿por eso se qué? indica el ¿Para qué? enalapril. ¿Cuál es el beneficio? O sea, acuérdense, ya saben, el antihipertensivo de elección depende de la comorbilidad, porque dependiendo de la condición o comorbilidad del paciente hay beneficios. Los chicas tienen efectos antiproteinúricos, se disminuye la proteinuria, porque la proteinuria, cuando tú excretas proteínas por orina, me dañan el riñón, lo van fibrosando poco a poco. O sea, tienen efecto nefroprotector y evitan la progresión de nefropatía diabética, por eso. Sin embargo, así como sabe las indicaciones, también tiene que saber las contraindicaciones.
no se sugiere y no debería darse ni YECAS ni A2 si es que el paciente tiene más de 2.5 de creatinina, más de 5.5 de potasio, o su depuración es menos de 30. Si la depuración es menos de 30 mililitros por minuto, ya no deberías dar ni YECAS ni A2. Tampoco si tienes creatina más de 2.5 o potasio más de 5.5. Conclusión, en ese paciente pudo haber bien estado indicado en el april. Tenía razón, diabético, síndrome nefrótico, ¿no? O sea, está bien. Sin embargo, no le indicaría porque tiene falla renal avanzada, por eso. Entonces, ¿qué alternativa tendríamos en esos pacientes? Los pacientes renales, nefrópatas, con hipercalemia, creatina elevada, puede usar cajas antagonistas. Los antagonistas podría usar en esos pacientes. Doctor, pero es diabético y tiene proteinuria. Sí, pero en vez de darle un beneficio, más bien voy a potenciar la aparición de hipercalemia que puede ser. Bueno, YECAS. Los efectos de la angiotensina 2, aparte de ser vasoconstrictores, son múltiples. Me fibrosan el riñón, el corazón. Tienen un montón de efectos. ¿Qué otras indicaciones? Esto es importante. ¿Qué indicaciones, aparte de hipertensión arterial, conocen ustedes de YECAS? O sea, YECAS, aparte de hipertensión, ¿dónde también se usan? ¿Qué me dice? Falla cardíaca, muy bien. ¿Dónde más? Aparte de falla cardíaca, ya, no solo, pero no solamente diabéticos, diabéticos con nefropatía, síndrome nefrótico de cualquier etiología, posinfarto, posinfartado, síndromes nefróticos de cualquier etiología, falla cardíaca, diabéticos con nefropatía, independientemente que seas o no seas hipertenso. Bueno, la vía de la angiotensina 2 que todo el mundo ya la conoce. Miren todo lo que nos ERC ya, pero acuérdate, en renales siempre y cuando su depuración no sea menos de 30. Mire todo lo que me puede dar la angiotensina 2. Son todos los efectos que la angiotensina 2 me produce. Fibrosis cardíaca, también fibrosis a nivel renal, glomerular, incremento del fibrinógeno, me promueve inflamación y ateroma, estrés oxidativo, difusión arterial, o sea, no solamente tiene efecto vasoconstrictor, ¿no? Los RAMs de los YECAS, ¿no? El RAM más peligroso de todos es el angioedema, presente en 1 o 2% de pacientes. Y lo más común quizás sea la tos seca crónica, ¿no? Ya saben que me puede dar hipercalemia, por ejemplo, o me puede, pues, acrecentar una falla renal, ¿no? Tener mucho cuidado. La mayoría de YECAS requieren un metabolismo hepático previo. Solamente captopril actúa como tal. También los otros, como por ejemplo el enalapril, tiene que ser activado en el hígado A. Por ejemplo, en el enalaprilato. O sea, la mayoría tiene un paso previo por el hígado antes de actuar, donde se activa. Había una pregunta por acá, a ver, pequeña. ¿Cuándo es que yo prefiero un ARA2? ¿Cuándo prefiero un ARA2? Salvo de YECAS, y cuándo prefiero un bloqueador de receptores angiotensina 2. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo prefiero un ARA2? Los ARA2 por lo general yo los prefiero cuando tengo intolerancia a los YECAS, por ejemplo, tos. Pero yo soy libre de usarlo de forma indistinta. Puede empezar un YECA o puede empezar un ARA2 sin ningún problema. Tengan en cuenta eso.
¿Qué les parece esta pregunta? A ver, este caso. Traída de emergencia por trastorno de conciencia, 230 sobre 120, taquicardia, bajo 13, urea creatinina, valores levemente elevados, tomografía cerebral, edema cerebral difuso, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta paciente? A ver. Una crisis hipertensiva, ya, muy bien. ¿Cómo se define una crisis hipertensiva? Una elevación brusca de la presión arterial. Hay un punto de corte para hablar de crisis hipertensiva. Tenemos un punto de corte para hablar de una crisis hipertensiva. Hay un valor para definirla. Hay un valor, un punto de corte de presión arterial para definirla. Ya. Es un valor que fue dado en base a estudios, ¿no? Que ponen para probar una nueva droga antihipertensiva, como criterios de inclusión, te ponen ese punto de corte. ¿Qué diferencia hay entre urgencia y emergencia hipertensiva? Ya. ¿Cuáles son los compromisos del órgano blanco en emergencia hipertensiva? ¿Cuáles son los daños en órgano blanco en una nefropatía, en una emergencia hipertensiva? Encefalopatía hipertensiva, como la que tenía la paciente, ¿no? Paciente con trastorno de conciencia, sin focalización, con edema cerebral difuso. Muy bien. ¿Qué más? Encefalopatía hipertensiva, ¿qué más? Hablo de daños agudos. ¿Ah? ¿Qué otro daño agudo? Un Zika, muy bien, un Zika. ¿Qué más? Cesar renal aguda, muy bien, aneurisma secante de aorta, dissémico hemorrágico. Una urgencia hipertensiva se maneja con fármacos vía oral, también edema pulmonar hipertensivo, y la emergencia con antihipertensivos por vía endovenosa. Mira, una emergencia es sintomática, la urgencia puede que no, o mínimos. ¿Qué son síntomas mínimos? Por ejemplo, cefalea, tinnitus, ¿qué puede tener el paciente? En emergencia, tengo necesidad de reducir la presión en minutos u horas. Ya rápidamente tengo que disminuir la presión arterial del paciente con fármacos vía endovenosa. La urgencia, en cambio, requiere horas a días con paciencia. El punto de corte que les había mencionado, que se usa para el diagnóstico de crisis hipertensiva, y los fármacos que se usan, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los más usados, ¿no? Que es el labetalol, el anaprilato, nitroprusato sódico, nitroglicerina,
que se dan por vía endovenosa en infusión, ¿ya? Y se usan para manejo de sobre todo, emergencia hipertensiva. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico en manejo de emergencia hipertensiva? ¿Cuál será el objetivo terapéutico? ¿Qué es lo que quiero lograr yo en una emergencia hipertensiva? ¿Cuál será mi objetivo terapéutico? ¿Qué quiero controlar yo? A ver, Fabricio. Sí, doctor. El objetivo sería obligar, ¿no? Bajar la presión arterial en menos de una hora. ¿Qué presión arterial? ¿Sistólica, diastólica? ¿Cuál? La sistólica sería, doctor, porque sería la más aumentada. No. ¿Alguien me dice? La presión arterial media. La presión arterial media. Ya, es la que tengo que bajar hasta 20% en una hora. No más de 20-30%. ¿No? Y de lo que hablamos, ¿no? Cefalopatía hipertensiva, DCD, dirección de aorta, falla ventricular izquierda, falla renal, isquemia miocárdica. Se manejan con fármacos endovenosos, de los cuales la betalol es uno de los que más se usa en estos casos. A ver qué les parece ese caso. 45 años, hipertensa, diabética, con gota, tiene irbesartán, tiene cefalea, y la presión definitivamente no se controla, ¿no? Irbesartán, la dosis que está recibiendo es una dosis alta, es la dosis máxima que puede recibir, y no controla la presión. Miren lo que tiene la paciente, tiene proteinuria, tiene creatinina. ¿Cómo podría manejarla? ¿Qué alternativas tendría? El ácido úrico también es elevado, ¿no? ¿Qué alternativas tiene para manejar? A ver. ¿Con qué antihipertensión manejaríamos esto? ¿Les parece nitroprusiato? ¿Les parece que es una emergencia hipertensiva? Tiene cefalea, síntoma leve, es una urgencia, ¿no? Una urgencia hipertensiva. Puedes manejarla con fármacos biorales a su casa, ¿no? Si tiene proteinuria, YECA SUARA 2 estarían bien indicados, sin mayor problema. Sin mayor problema. ¿Ya? Pero ya con dosis máxima de irbesartán está controlando, ¿no es cierto? La presión sigue elevada, como pueden ver acá. Habría que agregarle un segundo antihipertensivo. ¿Cuál es el otro antihipertensivo que podrían agregarles a esta paciente? ¿Qué antihipertensivo podrían agregarle? ¿Alguien me puede decir? Un calcio antagonista puede ser, doctor. Puede ser un antagonista. ¿Por qué no sería un tiazídico? A ver. Porque tiene el ácido úrico elevado. Exacto, perfecto. Ver las contraindicaciones, o sea, se dan cuenta que el antihipertensivo va a depender de la condición de cada paciente, posibilidades y indicaciones. Muy bien. Acá tenemos un caso de falla cardíaca, ¿ya? Tiene disnea, tiene edemas, una cardiopatía isquémica, crepitantes.
manejaba digitálicos y Frozen mismo hizo que no es así, no debería ser así. Y una fracción de eyección baja, 28%. No hay falla renal. Acordarse que lo que es falla cardíaca se maneja, hay fármacos que te mejoran la sobrevida y fármacos que mejoran los síntomas. Los que mejoran la sobrevida del paciente, ¿cuáles son? YECA, SORA2, o sea, siempre tienen que estar presentes. También tenemos betabloqueadores, espironolactona y eplerenona. Siempre tienen que estar presentes, si es que no hay contraindicación, obviamente. ¿No? Si hay hipercalemia, ya no le dejo YECA. Mejoran los síntomas, los de acá reducen la mortalidad. Mejoran los síntomas, diuréticos, nitratos, por ejemplo. Pueden ser peligrosos los antagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos. Y mira, digoxina, está dentro de los peligrosos. ¿Cuál es la indicación de digoxina actual? ¿Cuál debería ser solamente esa indicación de digitálicos? ¿Cuál es? Falla cardíaca y fibrilación auricular. Exacto. Muy bien. Las dosis. Lo que nunca tiene que faltarte, ¿no? YECAS, ARAS, beta-2, antagonistas de lavocerol. Diuréticos para mejorar los síntomas y digitálicos si el paciente está fíbrico. Para que se den cuenta cómo ha ido el manejo de falla cardíaca, ¿no? Primero tenemos terapia basada en los síntomas, ¿no? Hay que mejorar la bomba, damos diuréticos, hay que eliminar líquidos, ¿no? Luego ya se dieron cuenta de que había que basar en la fisiopatología y daban YECAS, beta-bloqueadores y todo lo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno llamado remodelamiento cardíaco. Es una fibrosis del miocardio. Esa fibrosis miocárdica, ¿por qué está producida? Está producida por aumento de angiotensina 2, catecolaminas de aldosterona, que me producen fibrosis del miocardio. Entonces tengo que inhibir a la angiotensina 2, doy YECAS-FARA2. Tengo que inhibir a la aldosterona, doy espironolactona. Tengo que inhibir a las catecolaminas, doy beta-bloqueadores. De esta manera, inhibiendo vías, prevengo el remodelamiento cardíaco. ¿Han escuchado este fármaco, sacubitrilo? ¿Qué cosa es la neprilicina? ¿Qué es la neprilicina? Doctor, ¿sería una enzima que inhibiría a los péptidos natriuréticos? Ya, es la enzima que me inhibe a los péptidos natriuréticos. O sea, el sacubitrilo va a inhibir a esa enzima que me inhibe al péptido natriurético. O sea, si esa enzima se inhibe, ya no está, el péptido natriurético va a aumentar. O sea, el objetivo es aumentar los péptidos natriuréticos. Se indica en pacientes con falla cardíaca, que no responden a YECAS, por ejemplo, o a la terapia convencional. Y para que se den cuenta, ¿no? Inicialmente el tema era bloquear las vías, inhibir las vías. Inhibíamos vía de catecolaminas como bloqueadores. Inhibíamos lo que es el sistema reina angiotensina aldosterona, con lo que es espironolactona y YECAS-2. Pero acá más bien yo quiero potenciar vías. Quiero aumentar los péptidos natriuréticos. Los quiero aumentar, dando un inhibidor de la neprilicina, como sacubitrilo. ¿Por qué? Porque esos péptidos natriuréticos me van a bajar la presión, el tono simpático, me disminuyen la aldosterona, me disminuyen la fibrosis y la hipertrofia, o sea, tienen beneficios a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que la neprilicina, así como me metaboliza, me inhibe a los péptidos natriuréticos, también tiene acción inhibitoria, metabolizante, metaboliza a la angiotensina 2. O sea, inhibiendo la neprilicina, aumentarían tanto los péptidos natriuréticos como la angiotensina 2. Con los péptidos bacán, ¿no? Es lo que quiero. Pero con la angiotensina 2 no quiero eso. Por eso es que ustedes van a ver, no sé si les han dicho, que este fármaco sacubitrilo viene asociado a valsartán, un ARA2, para bloquear de alguna manera este aumento de lo que es la angiotensina 2. Este fármaco también se indica en la falla cardíaca. ¿Qué es lo que van a leer ustedes? Van a leer, por ejemplo, el uso de empaglifosina.
empaglifosina en lo que es falla cardíaca. Otra vía que también se inhibe. A ver. 58 años, diagnóstico de hipertensión arterial desde hace 2 días, tratamiento con enalapril. Acude porque la presión no baja. ¿Qué le dirían a la paciente? ¿Qué le recomendaría? La presión no va a bajar rápidamente, ¿ya? No va a bajar rápidamente con el ejercicio que le des. Tienen que esperar por lo menos una semana para revelar a un paciente con hipertensión y ver cuánto ha bajado. Un paciente asintomático, o sea, estás en un almuerzo, le mides la presión a alguien y sale así, 180, 100. ¿Qué le dices? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué le dices? Va a ser el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Puede ser una urgencia hipertensiva, ¿no? Asintomático o con síntomas leves. Lo mismo que la paciente de SACAN, es una hipertensión arterial no controlada. Ambos casos deberían ser manejados vía oral y que se vayan a su casa, ¿no? Cuando la presión arterial es mayor a 160, se prefiere el uso de 2 antihipertensivos, acuérdense, no más que uno solo. Por último, varón de 50 años, diabético, acude para presión con presión 150-90. ¿Qué antihipertensivo ustedes usarían con este paciente? ¿Cuál sería el antihipertensivo de elección? Un YECA. ¿Por qué? Bueno, teniendo en cuenta su antecedente de diabetes, estaríamos con un YECA ¿Por qué razón? porque es un antiproteinúrico, o sea, Efecto antiproteinúrico. YECA o ARA2. Acuérdate, YECA o ARA2. O ARA2. Pero nunca se olviden, si la depuración cae a menos de 30 mililitros por minuto, la creatinina se eleva a más de 2.5 miligramos por decilitro, o el potasio sube más de 5.5 miligramos por litro, mejor ya no dar ni YECA ni ARA2 porque haríamos más daño que beneficio. En otras palabras, el manejo antihipertensivo va a depender mucho de la comorbilidad y la contraindicación del paciente. Por lo que no es solamente que ustedes sepan y lean las indicaciones, también tienen que saber las contraindicaciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, Jorge. Doctor, me quedó la duda con nuestro sobre sobre las conexiones, esa la del medicamento que inhibía los péptidos natriuréticos, creo. O sea, que ayudaba a... Claro. Lo que pasa sí, es que porque dijo algo de bloquear algo así, bloquear las conexiones. Ya, mira. Mira. Dando betabloqueadores, tú vas a inhibir a las catecolaminas, la acción de las catecolaminas. Y yo quiero inhibir esa acción porque las catecolaminas me dan fibrosis miocárdica, ¿no? Dando lo que es YECAS, ARA2 o espironolactona, yo voy a inhibir de una manera la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quiero acá inhibir porque también lo que es angiotensina 2 aldosterona también produce fibrosis miocárdica. En cambio, dando
los inhibidores de la neprilicina, al inhibir a la neprilicina, no va a estar presente la enzima que inhibe los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, los péptidos natriuréticos van a aumentar más bien, porque no tiene quien los inhiba. Y esto es beneficioso. O sea, dando betabloqueadores y ECA-SARA2 a la aldosterona, yo busco inhibir vías. Pero acá más bien inhibiendo a la neprilicina busco potenciar que aumenten los péptidos natriuréticos, porque ya no tienen quien los metabolice. No sé si ha quedado clara esa parte. Sí, doctor, está bien. Listo. A ver, Ricardo. Doctor, sí, tenía una duda. Respecto a algún paciente que viene con un compromiso de la retina, ¿habría fármacos de elección? No hay nada que sea específico para el nivel de la retina. No hay enfoques terapéuticos para eso, ¿no? Aparte, generalmente un paciente con retinopatía hipertensiva ya también tiene compromiso, por ejemplo, renal, ¿no? Acuérdate que son pequeños vasos. Los capilares se encuentran tanto a nivel renal como a nivel de la retina, o sea, el daño va a ser bastante parecido, ¿no? De por sí un paciente con retinopatía hipertensiva ya debe tener nefropatía hipertensiva y debería estar siendo manejado también con ycazorados, ¿no? Pero específico para eso. Ah, ok, gracias, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, entonces, en una urgencia hipertensiva, o sea, sin daño, bueno, del órgano blanco, la elección serían dos fármacos antihipertensivos vía oral. Podrías darle 2 fármacos vía mandarlo a su casa, ¿no? Dale un tranquilizante, una benzodiazepina, una alprazolam. Evalúas bien a la paciente y le das fármacos para su casa. Te estaría bien 2 fármacos, ¿no? A dosis medias o bajas, ¿no? Podría ser enalapril con hidroclorotiazida, enalapril con dipino, ¿no? Y lo reevalúas en una semana. ¿Está bien? Doctor, en los inhibidores de la neprilicina tienen efectos, tiene efectos a favor tiene más efectos a favor que en contra, o sea, tiene Claro, también RAMs, o sea, por también posee. supuesto. Por supuesto, ¿no? Se ha asociado, por ejemplo, a lo que es angioedema, no pueden usarse en pacientes gestantes ni que están lactando, tampoco en pacientes con tasas de depuración muy bajas. ¿Mm? Igualmente se ha asociado a, sobre todo, estudios en animales, acumulo a nivel cerebral de el beta-amiloide. Y beta-amiloide cerebral se ve, por ejemplo, en pacientes con demencias, ¿no? Son fármacos relativamente nuevos que recién se están estudiando el efecto a largo plazo, beneficios que puede tener en la población, pero es una alternativa más que se tiene, ¿no? Después de mucho tiempo. ¿Alguien más? Doctor, si en la emergencia hipertensiva, bueno, por algún motivo, se baja más del 20 a 30% de la presión arterial media, ¿sufriría algún daño isquémico el paciente? Sí, 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 sí. Acuérdate de que la presión sube y cuando sube los órganos pueden llegar a perfundirse más. Es como que tú estás en tu jardín, digamos. Estás en tu jardín y tu jardín es muy grande y tu manguera solamente la llegas hasta la puerta del jardín. No es una manguera larga. Entonces, para que este chorro de agua llegue al fondo de tu jardín, ¿qué es lo que haces? El lumen de la manguera lo ajustas, ¿no? Ajustas la manguera a su lumen para que el chorro llegue más allá. Entonces, al aumentar la presión hasta cierto punto, los órganos pueden llegar a perfundirse más, a más presión. Si yo bajo rápidamente la presión, entonces la perfusión de los órganos también puede disminuir bruscamente y puede haber algún tipo de isquemia, ¿no? Si yo la manguera la suelto rápidamente, la presión de agua baja y ya no se riega la parte del fondo de tu jardín, cae bruscamente, ¿no es cierto?
Ese es el problema. No, no sé si me has entendido la analogía. Sí, claro, sí, se ¿Sí? entiende. Ujú. Ahora, ese es un tema, ¿no? La presión aumenta de alguna manera de forma compensatoria para irrigar los órganos, ¿ya? Cuando yo tengo, por ejemplo, un infarto cerebral, mi presión aumenta para irrigar el área isquémica, infartada, ¿no? Isquémica, pero aumenta hasta cierto punto, no puede aumentar mucho, porque si aumenta mucho tampoco llega sangre. Igual, tienes tu jardín y tu manguera. Si ajustas la manguera, el chorro sale con fuerza y llega lejos. Pero si la ajustas mucho, el chorro ya no sale. Ya no sale. O sea, si ajustas mucho, ya no riegas nada, porque ya no sale el chorro, no ajustas mucho. Y lo pasa con la presión. La presión aumenta de forma compensatoria y está bien, pero no tiene que aumentar mucho. Si aumenta mucho, tampoco se irriga el órgano, ¿no? Es un juego, ¿no? Que aumente, pero no tanto. Entonces, en un infarto cerebral, ponte, yo puedo permitir que la presión llegue hasta 220, por ejemplo, si esto, que puedo permitir 200, 280, eso tranquilo, porque el órgano se está perfundiendo, ¿no? ¿Alguien más? Doctor, tenía una consulta con respecto al remodelado cardíaco. O sea, si uno controla la falla cardíaca, o sea, con un IECA o un bloqueador, con esos medicamentos, pero en sí, no, por más que controlo la falla cardíaca, a futuro no, el remodelamiento sigue progresando. O sea, no, eso no lo, solamente para esos sectores. Mira, Creo que eso la era. idea es, la idea de inhibir esas vías es que el remodelamiento cardíaco no progrese, ¿ya? Y al no progresar aumenta la sobrevida. Por eso que esos fármacos, bien claro les puse, aumentan lo que es la sobrevida. Aquí está. Reducen mortalidad. Deberían ser usados porque bajan la mortalidad y tiene que ver eso con el remodelado. Podrá avanzar, pero lentamente, ¿no? Obviamente, si tienes estadios iniciales de hipertrofia ventricular, esa hipertrofia regresiona tranquilamente, regresiona. Y estadios muy avanzados, una falla cardíaca que puede funcionar 4, difícilmente ya, ¿no? Puede haber algún tipo de regresión en el paciente. Pero en casos de hipertrofia ventricular, sí, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, entonces, nos vemos mañana, 8 de la mañana, vamos a estar con ustedes mañana. Vamos a ver la clase de diuréticos. Diuréticos vamos a hablar el día de mañana, ya uso de furosemida, espironolactona, y luego determinados escenarios clínicos. Ya nos vemos el día de mañana entonces, a las 8.